Somos Cristo, tu única esperanza. A continuación, te dejamos con la palabra. Hay una historia en la Biblia que está en el libro de Lucas, en el capítulo 5, en la historia, donde desde ahí en adelante, ¿verdad? Uno ve esta pesca milagrosa. ¿Cuántas veces hemos leído? ¿Cuántas veces hemos escuchado de la pesca milagrosa, cierto? Todos esos peces que de alguna manera o de la forma sobrenatural vinieron a las redes de Pedro, ¿verdad? Recuerda usted que Pedro estaba pescando toda una noche, no pescó nada, volvió a la orilla y dice la Biblia que estaba Jesús de pronto está ahí, está enseñándole a la gente. La Biblia relata que Jesús le pide la barca a Pedro, Pedro le dice, préstame tu barca para enseñarle a la gente. Y es así como Pedro le presta la barca a Jesús y Jesús comienza a enseñarle a la gente, Jesús comienza a hablarle a la gente. Y luego, ¿verdad? Voy narrando la historia para no leer todo en honor al tiempo y no aburrirle con la lectura, ¿verdad? Pero yo sé que muchos conocen, sé que muchos saben y conocen esta maravillosa historia. Entonces viene Jesús, se sube a la barca y le dice, vamos mar adentro. Y cuando están mar adentro, ¿verdad? Jesús le dice, echa la red. Pedro le dice, bueno, hemos pescado toda la noche, la cosa estuvo complicada, así que, pero bien, vamos a pescar en tu nombre, vamos a echar la red en tu palabra, lo que tú nos estás diciendo lo vamos a hacer. Y fue así como echan la red y la Biblia relata que ocurre la pesca milagrosa. Lo que era ilógico, lo que no podía suceder, lo que no podía pasar de la manera menos esperada, sucede. Una pesca milagrosa, un gran milagro del Señor, un milagro que todos quedaron atónitos, un milagro que todos quedaron perplejos, un milagro que todos quedaron ¡wow! ¿Cómo a estas horas del día se puede pescar de esta manera? ¿Cómo a estas horas del día puede haber esta pesca tan grande, tantos peces, ¿verdad? Y quiero leer el verso 7, porque de aquí en adelante quiero desarrollar el mensaje de este día, porque Lucas capítulo 5, verso 7, cuando estaban ahí, ¿verdad? Pedro en la barca y estaba ocurriendo esta pesca milagrosa, dice la Biblia que entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Verso 10, y asimismo de Jacob, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mire, aquí está lo interesante. Verso 11 dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mire qué interesante esto, cómo estos hombres que vienen de una noche de fracaso, vienen de una noche de no haber pescado nada, vienen de una noche de haberse entumido toda la noche como estamos nosotros aquí esta mañana, vienen de una noche donde la frustración está golpeando la puerta de su corazón, el no haber pescado nada. Pero como cuando Jesús se sube a la barca de estas personas, de Pedro, cómo Jesús provoca este milagro,
cómo Jesús cambia las circunstancias, cómo Jesús da un vuelco a esa mañana. Esa mañana ellos estaban lavando las redes, esa mañana ellos estaban limpiando las redes, ¿verdad? Que seguramente se habían ensuciado, se habían llenado de basura, esas redes que seguramente se habían llenado de cosas, cualquier cosa menos peces. Pero ¿cómo ocurre el milagro? ¿Cómo Jesús hace el milagro sobre estas personas, sobre estos hombres? Le da un vuelco a su vida. Le da un vuelco a esa mañana. Una mañana que ellos llegan a la orilla pensando que el fracaso había tocado su puerta, la frustración había tocado su puerta. No estaban consiguiendo nada, no habían resultados, pero cómo Jesús cambia las circunstancias. Porque mi hermano, mi hermana, cuando Jesús viene a la vida de alguien, cambia las circunstancias. Cuando Jesús llega a la vida de alguien, cambia el panorama, cambia el sistema, cambia la realidad. Tú puedes venir de una vida de no resultado, de una vida de fracaso, de una vida de angustia, de una vida de no tener resultados, pero cuando aparece Jesús a nuestra vida, cuando Dios aparece a nuestro encuentro, todo cambia. Dios nos da un vuelco en nuestras vidas, Dios le da un sentido de propósito a nuestras vidas. Comenzamos a ver milagros grandes, poderosos. ¿Cuántos concuerdan conmigo? Cómo Dios ha transformado nuestra vida, cómo Dios ha transformado nuestro corazón, cómo Dios ha provocado milagros que han cambiado el rumbo de nuestras vidas. Amén. Dios ha cambiado el rumbo de nuestras vidas. Así como estaba sucediendo con Pedro y con estas personas, Dios estaba cambiando la realidad, estaba trayendo un milagro sorprendente. Pero aquí hay un pequeño y gran detalle, y es donde me quiero fijar en los últimos 10 minutos. Pedro, ellos venían de un fracaso, de no haber pescado nada. Jesús hizo el milagro, pero ¿sabe? El corazón de Pedro no se quedó en el milagro, sino que decidieron amar y seguir al Dios de los milagros. Mire qué sorprendente esto, porque ellos reciben un milagro grande, reciben un milagro que les cambió su mañana, les cambió su día. Pero la Biblia dice en el verso 11 que cuando llegan a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. O sea, su vida, su corazón, su vista, la sacaron del milagro y la pusieron en el Dios de los milagros. Su corazón lo sacaron del milagro y lo llevaron al Dios de los milagros. Mire, esto a mí me resulta tremendo. A mí, ¿sabe? Yo cuando leo esta parte de la Escritura, me bendice mucho, porque cómo estos hombres pudieron haber regresado a casa contentos, felices, con un milagro grande, lleno de peces, con su realidad cambiada, pero cómo ellos llegan a la orilla y dicen, no, nuestros ojos, nuestro corazón no va a estar fijado en el milagro, sino que vamos a volcar nuestro corazón al Dios de los milagros. Y dice la Biblia que le siguieron, dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué? Porque ¿qué era más importante? Mire, acá hay dos caminos que, si bien es cierto, los dos pudieron haber, uno pudo haber estado completamente justificado al irse a casa, disfrutar del milagro, vivir el milagro, saborear el milagro, comer del milagro. Pero el otro camino era dejar eso e irse en pos de Jesús.
e irse en pos de Jesús. Dejar de estar mirando el milagro como un cambio de vida. Si ellos piensan y dicen, no, el milagro no es lo que va a cambiar nuestra vida. Lo que va a cambiar nuestra vida por completo es Jesús. Así que vamos a ir tras Él. ¿Sabe cuál es el problema, mi hermano y mi hermana? Que creemos que un milagro en favor de nuestra vida va a transformar nuestra vida, va a transformar nuestro corazón, va a provocar algo en el ambiente de nuestra casa. Pero el único que va a provocar algo, una transformación completa, es Jesús. Y es a Él al cual debemos de seguirle, amarle, obedecerle, rendirnos delante de Él. Mucha gente recibe milagros y luego se va. Gente que recibe su milagro y nunca más lo vemos en una iglesia, nunca más. ¿Por qué? Porque recibieron el milagro, llegaron a la orilla y se fueron a disfrutar el milagro. Y claro, puede estar justificado, puede estar bien, pero sabe, el único que puede tener una transformación y darnos una transformación completa en nuestras vidas se llama Dios. Y es a Él al cual debemos de buscarle, es en Él en el cual debemos de poner nuestra esperanza, es en Él. Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿qué es lo que nosotros perseguimos de Dios? ¿Qué es lo que usted y yo perseguimos de Dios? ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? ¿A quién le pertenece nuestro corazón? Yo me hago esa pregunta en este día. Y te formulo a ti también esta pregunta, mi hermano, mi hermana. ¿A quién le pertenece nuestro corazón? ¿Qué es lo que más nos impacta en nuestra vida? ¿Que Dios haga un milagro o que Dios esté en medio de mi vida? ¿Qué es lo que más me satisface? ¿Cuáles son nuestros anhelos? Que Dios haga un milagro, porque creo que ese milagro va a transformar lo que necesito que sea transformado, o le pido al Señor que venga a mi vida, comienzo a obedecerle, comienzo a seguirle, comienzo a amarle, transformo mi vida, mi corazón, mis actitudes, y hago que Dios esté en medio de mi casa, sabiendo que si Dios está en mi casa lo tengo todo, que si Dios está en mi familia lo tengo todo, que si Dios está en mi vida lo tengo todo, y que Él provoca cambios no circunstanciales, sino que cambios eternos en nuestras vidas. ¿A quién le pertenece nuestro corazón? Es la pregunta en esta mañana. ¿A quién le pertenece nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Era válido? Sí, era válido. Gloria a Dios por el milagro, una pesca milagrosa. Vamos a llegar a la orilla, nos vamos a ir a disfrutar el milagro. Gloria a Dios. Pero ellos no fueron detrás del milagro, ellos fueron detrás del Dios de los milagros. Mi hermano, mi hermana, y eso es lo que tú y yo debemos de anhelar. Estar cerca del Dios de los milagros. Porque sabe, cuando tú estás cerca, Pedro sigue a Jesús y Pedro luego comienza a palpar una cantidad de milagros, a ver cosas sobrenaturales y se acostumbra a eso, porque cuando tú estás cerca de Dios, tú te acostumbras a los milagros. Dios comienza a bendecirte, Dios comienza a abrir puertas, Dios comienza a hacer cosas. Me gusta la aclaración que hace Sadrach, Mesach y Abednego, hombres de la Biblia, muchachos, cuando estaban frente a Nabucodonosor, a punto de ser echados al horno de fuego por no querer inclinarse ante la estatua pagana que había creado el rey. Ellos dicen ahí en Daniel capítulo 3, verso 17, ellos dicen: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no,
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a estatua que has levantado. Ellos tenían su corazón puesto en Dios. Podía venir el milagro de salvarlos o no venir el milagro de salvarlos, pero seguirían amando a Dios. De igual forma, con todas sus fuerzas, con toda la pasión, seguirían amando a Dios, viniera o no viniera el milagro. ¿Cuándo crece más nuestro amor por Dios? ¿Cuando Dios nos da un milagro? Es como el sueldo a fin de mes. Ahí estamos contentos porque hay plata en la cartera, ¿verdad? Ahí los ánimos cambian, ahí los ánimos son diferentes. Y con Dios a veces pasa lo mismo. Mientras Dios me responda, yo le amo. Si Dios no me responde, si Dios no me da el milagro, mi amor baja. Mi amor por Dios es circunstancial. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestras convicciones? ¿Cuáles son nuestras motivaciones como hijos de Dios? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Los pescadores pudieron haber dicho, cambió nuestras vidas, nos vamos a casa con un enorme milagro. Pero ellos dijeron, la diferencia en nuestras vidas no la marca este milagro, sino el Dios que hizo este milagro. Sigámosle. A veces, mi hermano, mi hermana, creemos que el milagro va a ser la diferencia, pero es Dios quien hace la diferencia. Tú piensas que en la puerta que se te va a abrir lo que va a marcar la diferencia, es Dios el que va a marcar la diferencia en tu vida. Pensamos que el milagro es lo que va a provocar un cambio en nuestras vidas. Es Dios el que va a provocar cambios en tu vida. Ámale con pasión, búscale con pasión, sírvele con pasión. Provoca cambios, los cambios que Dios está diciendo que tienes que hacer. Provócalos, ama a Dios, agrada a Dios, sigue a Dios, apasionate por Dios. Porque la diferencia en nuestras vidas no la va a marcar un milagro. La diferencia la va a marcar el Dios de los milagros. Ya ese al que tenemos que seguir, es a Dios al que tenemos que amar. A veces creemos que el milagro va a ser la diferencia, pero es Dios el que hace la diferencia. Dios es el que hace la diferencia en nuestras vidas. Por eso la pregunta es en esta mañana, ¿a quién le pertenece nuestro corazón? ¿A quién? ¿Qué es lo que está gobernando nuestro corazón? ¿Qué es lo que está gobernando y que no nos deja avanzar? Yo se lo grafico de esta manera. Pedro llega a la orilla, se para ahí y tiene que dar un paso, tiene que avanzar. Pedro dice, opción A, opción B. O avanzo para abrazar ese milagro y creer que ese milagro es el que transforma mi vida, o avanzo a los pies de Jesús en obediencia a Él, sabiendo que Él es el Dios de los milagros y que Él es el que puede transformar mi vida por completo. Tenía que avanzar. Y ahí estaba en juego lo que su corazón sentía, lo que había en su corazón. Sabía suficiente arrogancia para decir, no, pero yo no necesito de Dios, no necesito. Si había la suficiente autosuficiencia en su corazón para decir, yo me las puedo solo, no necesito de Dios. ¿Sabe? Jonás, en Jonás capítulo 1,
nos narra la historia de este profeta menor, que Dios lo estaba mandando a Nínive para declarar una palabra. Y él desobedece a Dios. Y dice, no, yo no quiero. Ahí había un tema, ¿verdad?, legal, un tema ahí de culturas, de nación. Y él prefiere comprarse un boleto para irse a Tarsis, para arrancar de lo que Dios le estaba pidiendo hacer, actuando en rebeldía, en desobediencia. Y cuando está Jonás en un barco, la Biblia dice que este barco de pronto se desata una gran tormenta. Habla la Escritura que todo estaba en calma, pero de pronto se desata una gran tormenta y todos pensaban que iban a morir. Dice la Biblia incluso que ellos trataron de regresar, dar vueltas para regresar nuevamente a tierra, no seguir avanzando por el temor a morir, pero las olas eran tan grandes, el mar estaba tan embravecido que no podían volver y estaban ahí pensando qué podía hacer. Pero cuando se dan cuenta que el culpable de esa tormenta era Jonás, porque venía arrancando de Dios, ellos dicen en el verso 11, Jonás, capítulo 1, verso 11, dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, solito, ¿verdad? Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Él reconoce, por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron aquellos hombres a Jehová, y temieron, aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Me salté el verso 15. El verso 15 dice, y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su favor. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. O sea, cuando ellos sacan a Jonás de la barca, la tormenta pasa, todo cambia. Cuando ellos sacan a Jonás de sus vidas, todo cambia, todo es distinto. Mientras está Jonás en el barco, hay tormenta. Pero cuando sacan a Jonás, cuando no tienen miedo en echarlo al agua, cuando no tienen miedo en botarlo al agua, cuando no tienen miedo en sacarlo de sus vidas, todo cambia. ¿Qué representaría Jonás aquí? Representaría rebeldía, desobediencia, autosuficiencia, arrogancia, mirar a Dios como alguien que estaba para cumplir sus caprichos. Pero cuando estos hombres sacan a Jonás de sus vidas, todo cambia. Mi hermano, hay Jonás que necesitamos sacar de nuestra vida, de nuestro corazón, para que todo cambie. ¿A quién le pertenece nuestro corazón? ¿A quién le pertenece nuestro corazón? ¿A la rebeldía, a la desobediencia, a la autosuficiencia, a la arrogancia? ¿A quién le pertenece nuestro corazón? Necesitamos sacar a Jonás. Hay algunos que necesitan sacar a varios Jonás de su corazón para que todo cambie, para que se pueda llegar a destino,
Cuando Jonás se sube a este barco que iba a un destino, se desata una tormenta que estaba a punto de hundir este barco. Por eso la tripulación toma cartas en el asunto, y cuando se da cuenta que Jonás era el problema, para llegar a su destino lo botan, lo sacan de su barco, lo arrojan al mar. Por eso hay Jonás en nuestro corazón que es necesario quitar, desechar, botar, sacar para poder llegar a destino. El barco de tu vida sube y baja en una tormenta y sabes que hay un Jonás que debes sacar. Y mientras más rápido lo hagas, más rápido tendrás la tranquilidad y seguirás navegando hacia tu destino en paz. Porque ¿a quién le pertenece nuestro corazón? Esa es la pregunta con la cual yo quiero que en esta mañana nos quedemos y podamos meditar. ¿A quién le pertenece nuestro corazón? ¿Qué es lo que creemos que va a transformar nuestra vida? ¿Un milagro? ¿O el Dios de los milagros? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para buscar a Dios? ¿Que me llene de milagros? ¿O que transforme mi vida por completo? ¿Qué es lo que deseo? ¿A quién le pertenece nuestro corazón? Mi hermano, te vuelvo a reiterar, un milagro no va a cambiar las circunstancias en tu vida, no va a cambiar la realidad, puede ayudarte circunstancialmente, pero lo único que puede transformar todo en tu vida, en tu familia, se llama Dios. Y es a Él al que le tienes que buscar compasión. Es a Él al que tienes que amar con todo tu corazón. Es a Él al que tienes que servir con todo tu corazón. No estoy diciendo que Dios no pueda provocar milagros en favor de tu vida, no. Somos una iglesia que creemos en el Dios de lo sobrenatural. Somos una iglesia que creemos que Dios abre puertas, abre camino, trae agua en medio de la sequedad. Somos una iglesia que creemos en un Dios de los milagros, que creemos que para el que cree todo le es posible. Pero mi hermano, mi hermana, por favor, no nos desenfoquemos de lo real que debemos tener en nuestro corazón. No nos desenfoquemos en creer que el milagro puede cambiar mi entorno, mi vida, mi circunstancia. No nos desenfoquemos de eso, sino que enfoquémonos en el blanco perfecto, en el blanco soberano. Por eso, mi hermano, mi hermana, busquemos al Señor, busca al Señor. Levántate por la mañana a orar a las 6 de la mañana. Ayuna con nosotros los días jueves. Busca al Señor, ama al Señor, sirva al Señor, obedece al Señor. Que Él sea nuestra prioridad y que le amamos. Como Sadrac, Mesac y Abednego, aunque no hagas el milagro, te seguimos amando, Señor. Porque nuestro corazón te pertenece. Porque nuestra vida te pertenece. Quiero orar. Que esta sea una mañana que Dios nos bendiga. Que nuestro corazón se vuelque a Él. Que nuestro corazón se vuelque a Él. Señor, bendice la vida, Dios, de tus hijos. Bendice la vida de tus hijos en este día, Dios. Aquellos que están tocados a través de esta palabra, reconociendo, Dios, que solo tú puedes provocar algo. Señor, no queremos sustentar nuestra vida en un milagro, queremos sustentar nuestra vida, Dios, en ti, que eres el Dios de los milagros. Nuestro corazón te pertenece a ti, Dios. Nuestro corazón te pertenece a ti, Señor. Nuestro corazón, Señor, te pertenece a ti, Dios. Y te necesitamos, Dios. Te necesitamos, que Señor, hemos recibido milagros, lo agradecemos. Hemos visto que tú has llenado nuestra barca, lo agradecemos, Señor. Pero hoy estamos en la orilla, Señor, y en la orilla donde se toma la decisión. O si creemos que el milagro es el que va a sustentar nuestras vidas, Señor, o creemos que eres tú, Señor, el que va a sustentar nuestra vida, Dios.
Es en la orilla donde, Señor, muchos, Señor, se equivocan y comienzan a caminar en pos de un milagro, Señor, esperanzados que ese milagro va a transformar todo, Dios. Pero ese milagro simplemente es una muestra que tú puedes hacer eso y mucho más por nuestras vidas. Tú puedes hacer eso y mucho más por nuestras vidas, Señor. Por eso queremos caminar hacia ti, Señor. Queremos caminar hacia ti, Señor. En la orilla estamos parados y queremos caminar hacia ti, Señor. La Biblia dice que Pedro, dejándolo todo, te siguió, Señor, porque entendió en su corazón, Dios mío, que el milagro de la pesca milagrosa simplemente era la muestra de todo lo que tú podías hacer con él, con su vida, Señor, con su economía, con todo, Señor. Dios mío, hoy nos paramos en la orilla y caminamos hacia ti, Señor. Tú has hecho milagros. Tú has provocado milagros en nuestra vida. Lo agradecemos, Señor. Pero creemos, Dios, que son solo muestras de todo lo grande que tú puedes hacer, de cómo puedes transformar nuestras vidas, de cómo puedes transformar nuestra casa. Y estamos en la orilla parados, Dios, listos para caminar hacia ti, Señor, para caminar hacia tu presencia, para caminar, Señor, hacia el propósito que tú tienes, para amarte con todo nuestro corazón, para buscarte, Señor amado, enfocado, Señor, en que te necesitamos en nuestras vidas, en que te necesitamos en medio de nuestro corazón. Afirma, Señor, nuestros pies sobre ti, Dios. Afirma nuestros pies sobre ti, Señor. Consolida nuestras vidas en ti, en tu presencia, Señor amado. Te necesitamos, te necesitamos. Bendice la vida de tus hijos, Dios. Bendice la vida de tus hijos, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.